Todo comenzó con una gran mentira que llevó el nombre de Operación Himmler. El 31 de agosto de 1939, 6 alborotadores entraron por la fuerza a la emisora de radio de Gleiwitz en una región de la Alta Silesia, un punto fronterizo entre Alemania y Polonia. Mientras el programa de radio estaba al aire, los alborotadores dispararon sus armas y redujeron a los 3 empleados y a un policía. Luego lanzaron violentas frases al micrófono en contra del Führer y su Tercer Reich. Los alemanes desde su hogar escucharon escandalizados cómo los que habían tomado el control de la señal incitaban a los polacos a invadir Alemania. Lo que la gente no sabía era que esos alborotadores no eran polacos, sino agentes encubiertos de la SS. Se trataba de un montaje organizado por el mismísimo ejército alemán. Para hacer más creíble la farsa, los falsos alborotadores ejecutaron a un polaco que habían secuestrado días antes. Lo vistieron con un traje militar de Polonia y le sacaron fotos a su cadáver, haciéndolo pasar por el culpable de todo. Así murió Franz Honiok, la primera víctima de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero cómo llegamos a esto? ¿Qué trágicas consecuencias traería este incidente? Con este atentado de falsa bandera, el mundo entraba en su época más oscura. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí, por compartir estos minutos conmigo. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. La Primera Guerra Mundial se conoció como la guerra para poner fin a todas las guerras. Por eso, cuando concluyó, muchos supusieron que las enemistades entre las naciones implicadas también habían de algún modo terminado de manera permanente. Sin embargo, el punto final, formalizado el 11 de noviembre de 1918, no detendría por mucho tiempo las hostilidades y sería un punto y aparte en la historia de las guerras mundiales. Las potencias aliadas que se habían llevado la victoria en el primer enfrentamiento global se reunieron para decidir el futuro de Alemania y tras la confección del Tratado de Versalles se exigió a los dirigentes de dicho país aceptar las responsabilidades moral y material de la guerra, lo que implicaba de modo directo pagar reparaciones por todos los daños realizados, devolver ocupaciones y eliminar su fuerza militar por medio de prohibiciones, entre otras cosas. Del Tratado de Versalles se desprendió también la creación de la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional que se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales. Claro que esta sociedad cosechó muchos éxitos a su favor y ayudó a solventar pacíficamente algunos conflictos en el periodo inmediato de posguerra, pero hoy día, con el diario del lunes, como suele decirse, sabemos que las cosas no salieron como esperaban. De hecho, la Sociedad de las Naciones se vio incapaz de evitar, por ejemplo, la invasión japonesa de Manchuria o la invasión de Italia a Abisinia, Etiopía. 20 años después de terminada la Gran Guerra, todo volvería a empezar, pero con peor saña y resultados que acabarían sobrepasando las expectativas de los más fatalistas y pesimistas. El primer indicio de que los tratados de paz no iban a ser suficientes se dio con la llegada en la década de 1920 de la depresión económica. En dichas crisis, las economías se contrajeron, el comercio se redujo, las empresas cerraron, los bancos desaparecieron, el desempleo aumentó y los precios cayeron junto a los inversionistas, que empezaron a tirarse desde las altas cornisas de los edificios céntricos al enterarse que habían perdido todo.
La crisis de 1929 dio paso a una radicalización política y con ella se desarrolló el fascismo y el nacionalismo en Europa. Por ese entonces, un joven alemán que había sufrido envenenamiento por gas durante la Primera Guerra Mundial y que había despertado en el hospital cuando todo había terminado, empezó a profesar cada vez de modo más ferviente su odio por la Alemania que había aceptado el Tratado de Versalles, al que consideraba injusto e infame. Viendo que su voz era la de muchos, el joven había decidido ingresar a un partido ultraderechista en el que, a fuerza de discursos pasionales, fue ascendiendo hasta ser el máximo dirigente. Este partido, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, se declaraba antisemita, nacionalista, antiliberal, anticomunista y antipacifista. Influenciado por Mussolini, el joven intentó alzarse con el poder en 1923, pero acabó en la cárcel durante 9 meses. Lejos de desistir, utilizó ese tiempo para escribir un libro en el que plasmó sus ideas políticas y los patrones a seguir para llevar a la fuerza aria, a lo más alto. El nombre del libro fue Mi lucha, y el joven no era otro que Adolf Hitler. Miles de alemanes descontentos con la crisis en la que estaba el país se aliaron a Hitler, que estando ya en una importante posición de poder, destruyó el régimen constitucional e instauró una dictadura de partido único con él como máximo referente. Daba comienzo el Tercer Reich, un régimen totalitario nacionalista exacerbado, repleto de banderas y ostentosos escenarios. Un régimen que tenía gran parte de sus fundamentos en la superioridad racial y daría vida al Holocausto. Mientras tanto, los conflictos también afloraban en otras partes. En 1922, el Tratado Naval de Washington enojó visiblemente a los japoneses. Dicho tratado limitaba el número de barcos que podían poseer, asegurando muy oportunamente la supremacía naval de las flotas estadounidenses y británicas. Como si fuera poco, las potencias europeas ocupaban territorios dentro de lo que Japón consideraba su esfera de influencia. Por esto, en 1937, se tomó la decisión de invadir China, conflicto que duraría 8 años. A esas alturas, un Hitler que cada vez con mayor obsesión ensayaba sus discursos, comenzó a entablar lazos fuertes con otros dictadores europeos y afianzó un ejército profesional bien entrenado, adoctrinado y armado. Su objetivo: ignorar rotundamente el Tratado de Versalles y a la Sociedad de las Naciones para dominar Europa y, consecuentemente, el mundo. ¿Qué le faltaba? Una excusa para dar el primer paso. En este momento exacto fue cuando se inició la ya mencionada Operación Himmler. Con la sangre fresca de Franz Honecker, Adolf Hitler tuvo la coartada perfecta. El Führer invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y Gran Bretaña y Francia declararon la guerra al Tercer Reich 2 días después. En apenas unas semanas, la conquista de Polonia fue un hecho. La Alemania nazi se siguió organizando hasta que en 1940 sus ejércitos arrasaron Europa occidental. A mediados de ese mismo año, Francia se rindió. A su vez, en 1940, Japón firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia, lo que alineaba a Japón con las potencias del eje. Las potencias del eje quedaron representadas por la Alemania nazi, el Reino de Italia y el Imperio de Japón, mientras que los aliados estuvieron representados por el Reino Unido, los Estados Unidos, la Tercera República Francesa y la Unión Soviética. En julio de 1941, Japón invadió con sus tropas el sur de Indochina, territorio controlado por Francia. Estados Unidos consideró esto como una amenaza, debían tomar represalias. Embargos comerciales y la reducción del suministro de petróleo al país en un 90% fueron algunas de ellas. Debido a estas sanciones, así como las impuestas por británicos y neerlandeses, el comercio exterior de Japón bajó su pulso debido a latidos cada vez más esporádicos. ¿Hizo esto que Japón se rindiera o se amedrentara? Precisamente todo lo contrario.
El 5 de noviembre, el emperador Hirohito y el gobierno japonés decidieron declarar la guerra a los Estados Unidos si no se levantaba el embargo petrolero a finales de mes. El 7 de diciembre, la primera flota japonesa lanzó un ataque aéreo masivo contra Pearl Harbor. Por lo que al día siguiente, el 8 de diciembre, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Durante los 2 primeros años de guerra, el ejército alemán derrotó sistemáticamente a sus oponentes. Aparte de la acción bélica, sus planes de conquista global incluyeron la deportación masiva de judíos europeos a campos de concentración. 6 millones de judíos fueron asesinados entre 1939 y 1945. Lo que sería el 90% de los judíos en Polonia, los países bálticos y Alemania. Más del 80% de los judíos checoslovacos también fueron asesinados. Más del 70% de los judíos holandeses, húngaros y griegos se sumaron al exterminio, además de los judíos yugoslavos, belgas, noruegos, franceses, búlgaros e italianos. Los campos de concentración más tristemente célebres fueron los de Auschwitz, Treblinka y Majdanek. Las masacres masivas de población y de prisioneros de guerra fueron moneda corriente. No solo las balas mataban a la gente, también lo hacían los experimentos científicos realizados en civiles por médicos nazis y japoneses. Mientras tanto, Gran Bretaña resistía como podía los intentos de invasión y los bombardeos alemanes. Fue entonces cuando Hitler decidió hacerse con la Unión Soviética, en busca de territorio y una puerta a Asia. Pero su declive comenzó en 1941, cuando Estados Unidos entró en la guerra. Entonces el curso de los acontecimientos empezó a torcerse para el hasta entonces arrollador líder nazi. Tras la incursión estadounidense, vendrían el contraataque del Ejército Rojo, el desembarco de Normandía, el avance de los aliados a través de Francia y la liberación de París. Hitler se vio contra las cuerdas. El 24 de abril de 1945, las potentes tropas soviéticas alcanzaron los suburbios de Berlín. El Führer, al ver los carros de combate disparando en las calles ruinosas, comprendió que había llegado su fin. Fue perdiendo poder y aliados hasta verse recluido en un búnker de la Cancillería, donde se mataría o donde, según otras teorías, fingiría su muerte. Pero todavía faltaba un duro golpe. El 26 de julio de ese año, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses. Les exigía una rendición incondicional. De lo contrario, les esperaba una destrucción rápida y absoluta. El mensaje de Truman no mencionaba el uso de bombas nucleares. Sin embargo, estos artefactos eran parte del arsenal que Estados Unidos tenía en su poder. Arsenal que efectivamente no dudaron en usar. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 artefactos nucleares sobre las indefensas y militarmente insignificantes ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Se trató del primer ataque nuclear de la historia de la humanidad. Las 2 bombas se llevaron la vida de aproximadamente 150,000 personas. Japón se rindió de inmediato y con ello se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Ciudades enteras habían estado a punto de desaparecer del mapa. El 3% de la población mundial había perecido y el paisaje general era de una desolación abrumadora. Luego de la guerra llegó el hambre y con ella otros cientos de miles de personas murieron. Las diversas enfermedades, pestes y epidemias dieron la estocada final a aquellos que a duras penas habían logrado sobrevivir a años de calamidades. En Japón, miles de personas sufrieron los efectos a largo plazo de la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos. Exsoldados de todos los bandos no solo quedaron destinados a arrastrar lesiones físicas, sino que sufrieron horribles y variados traumas. Se hizo alto entre ellos el índice de depresión y suicidio. Hubo intensos movimientos migratorios, ya sea por las personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus ciudades, como de europeos que emigraron a América, desarraigados de sus tierras y su identidad cultural. El mundo posguerra sufrió tantas muertes jóvenes que hubo una drástica caída en lo referente a nacimientos en los años posteriores.
Hubo un único aspecto positivo de la Segunda Guerra Mundial, y tuvo que ver con el mundo netamente machista de ese momento. Muchas mujeres, ante la falta de mano de obra masculina, empezaron a ocupar lugar en las fábricas, demostrando su capacidad para desenvolverse en puestos de trabajo para los cuales no se las tenía en cuenta hasta ese entonces. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, la Sociedad de las Naciones fue disuelta, siendo sucedida por la actual Organización de las Naciones Unidas. Los crímenes de guerra fueron llevados a juicio en Nuremberg y Tokio, donde parte de los japoneses y los alemanes implicados en fusilamientos y también en torturas fueron condenados. Sin embargo, luego de la caída de la Alemania de Adolf Hitler, muchos jerarcas y soldados nazis lograron escapar. No se trató de escapes improvisados, fueron viajes programados, un plan de contingencia que siempre había estado latente y que por fin se ponía en curso. Contando con documentación falsa, asesinos despiadados abandonaron sus roles dentro de las fuerzas del Tercer Reich, ayudados por instituciones como la Iglesia Católica y la Cruz Roja, que alegando ingenuidad, terminaron poniendo los sellos pertinentes para que la salida del continente se hiciera posible. Las investigaciones científicas y técnicas consiguieron un fuerte impulso debido a la inversión que la Segunda Guerra significó en estas áreas. Sin ir más lejos, se creó el helicóptero, los aviones de reacción y nació el Proyecto Manhattan, que produjo las primeras armas nucleares. El Plan Marshall, un programa impulsado por Estados Unidos para ayudar a los países en su recuperación de la posguerra, contribuyó a la rápida reconstrucción de Alemania, lo que desembocó en el fenómeno conocido como milagro alemán. La ayuda se brindó por el temor de que pudieran darse las mismas condiciones que se dieron para Alemania en el periodo de entreguerras. Nadie quería que el infierno volviera a desatarse. Las consecuencias territoriales de la posguerra modificaron muchísimas naciones, ya sea por las liberaciones, las cesiones y las divisiones. La Unión Soviética sumó a Estonia, Letonia, Lituania, el este de Polonia y partes de Finlandia y Rumania. La otra porción de Polonia recibió territorios de Alemania y en 1955 Austria recuperó su independencia. Los alemanes que vivían en lo que serían los sectores de Prusia, Checoslovaquia, Polonia y países bálticos fueron corridos en condiciones dramáticas por el ejército soviético. Alemania quedó dividida en 4 zonas de influencia. Estados Unidos, Francia y Reino Unido unificaron sus respectivas zonas en la República Federal Alemana. Y la Unión Soviética hizo lo mismo con su zona, que se convirtió en la República Democrática Alemana. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produciría la llamada descolonización. Al poco tiempo de la finalización de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética quedaron plantados ante el nuevo mundo como las superpotencias mundiales. Esto llevó a que los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estas naciones dieran inicio a una competencia por la preponderancia mundial, conocida como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento que duró hasta 1991. Si bien fue un conflicto que se basaba en la conquista ideológica, más de una docena de conflictos armados buscaron la imposición de un bloque sobre el otro. El modelo capitalista liberal estadounidense y el modelo comunista soviético no podían convivir en el mismo globo. Resulta que cada uno culpaba al otro de todos los males de esta sociedad. No había tolerancia, pero con armas nucleares de por medio, supieron cómo mantenerse equilibrados. El conflicto empezó a ser estratégico y ambos países se valieron de países satélites, espías, zonas de influencia y propaganda para poder demostrar su superioridad. También se financiaron revueltas, golpes de Estado, se proveyó de armas a los aliados y se aisló al que no confraternizaba. Una Alemania dividida, la guerra de Corea, la crisis de los misiles cubanos, la guerra de Vietnam o la colorida y exagerada carrera espacial fueron solo algunos de los episodios protagonizados por los titanes que se disputaron el destino socioeconómico del mundo. Luego de haber violado el Tratado de Versalles, Alemania liquidó el pago de las reparaciones de guerra en 1983, pero todavía quedaba pendiente el abono de los intereses generados desde la aprobación del tratado, que ascendían en 2010 a 125 millones de euros. Dichos intereses
no podían ser abonados hasta que Alemania estuviese reunificada, por lo que se le dio 20 años de gracia. A pesar de que muchos se mostraron escépticos, finalmente Alemania liquidó el monto total de las reparaciones de guerra el 3 de octubre de 2010. En 6 años, la Segunda Guerra Mundial acabó con la vida de 39 millones de personas solo en Europa y sus consecuencias aún repercuten en nuestro presente. Es que a pesar de que las guerras nos parezcan lejanas, son una herida relativamente joven que aún no ha cicatrizado del todo. La guerra destruyó miles de hogares y familias, obligó a muchos niños a presenciar los asesinatos de sus padres, causó pobreza, persecución, miedo. La muerte no distinguió una trinchera de la otra. Lejos de la mentira del eslogan con que se coronaba la Primera Guerra, ahora sabemos, con la triste experiencia mediante, que ninguna guerra es pensada para acabar con las guerras, a pesar de que el marketing bélico moderno siga tratando de convencernos de que así es. Sabemos que asesinos de guerra lograron colgarse medallas de héroes gracias a pertenecer al bando ganador. Sabemos que se condenó a inocentes solo por pertenecer a los menos favorecidos. Algunos historiadores explican que el típico "no hay dos sin tres" también aplica a los ciclos de nuestra humanidad, por lo que no sería extraño que estuviéramos en el umbral de nuevas catástrofes. Otros sostienen que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó, solo que de modo silencioso. De un modo u otro, aseguran, nunca dejamos de estar en situación de guerra. Nos sobran evidencias para saber y afirmar que la Segunda Guerra Mundial trajo nuevas estrategias de dominación y también de extorsión entre las potencias mundiales. Sabemos por sobre todo que hoy en día la paz sigue siendo una deuda pendiente. Gracias por estar aquí, por compartir estos minutos conmigo. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden dejar las sugerencias de posibles temas para que con nuestro equipo realicemos las investigaciones pertinentes y los publiquemos. Me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y hasta la próxima. Bye, 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 bye.